Hola, ¿cómo están? Nuevamente en este curso de refrigeración en 12 clases. Hoy vamos a hablar sobre los circuitos eléctricos que vamos a utilizar nosotros en este curso sobre una heladera familiar, un equipo de aire acondicionado y una heladera comercial, con una pequeña cámara. En base a esto vamos a ver también las conexiones que tiene un compresor y ver cómo va conectado como para que funcione correctamente. Un compresor tiene 3 bornes. Dentro del motocompresor nosotros tenemos bobinados. Hay un bobinado que es de trabajo, que es el que recibe los 220 y hace girar al motor del compresor, y otro que es el arranque, que es el que está en el inicio digamos, en el que el compresor se pone a funcionar, y es el que le dice empezar. Los 220 van entre lo que es el común y el run. Quiere decir que acá nosotros tenemos los 220 volt. ¿Vamos bien? Bueno, pero si ponemos acá los 220 solos, el compresor va a hacer y no va a arrancar, porque no sabe si tiene que ir para allá o tiene que ir para allá. ¿Quién le da esa opción? El arranque o el start. Quiere decir que para que este motocompresor arranque, yo tengo que hacer una conexión, un puentecito así. A ver, Carlos, dale 220. Ahí arrancó, ¿ves? Y ahí lo desconecto, el arranque. Vamos a hacerlo arrancar otra vez. Dale 220. Ahí arrancó. Y ahí lo desconecté. O sea, el bobinado que se dice de arranque o el start es el que le da digamos, la fuerza como para que mi motocompresor arranque. Ahora bien, ¿cómo sé cuál digamos, en el motocompresor? Nosotros, cuando vayamos a comprar un motocompresor, vamos a tener 3 bornes, que no sabemos cuál es el común, el run y el start. Para eso, vamos a contar con el tester o la pinza amperométrica y vamos a hacer las mediciones correspondientes, como para saber cuál es cuál. Si nosotros tomamos el tester y hacemos una medición entre este y este, por ejemplo, nos da un valor de resistencia. El tester hace un recorrido de ida y vuelta y mide. Hay tantos ohm entre estos dos puntos. Entonces yo pongo el tester entre este y me da 30 ohm. ¿Verdad? Ahora, tomo entre este y me da 23 ohm. Y ahora tomo entre este y me da 7 ohm. Quiere decir que midiendo y viendo con el tester los valores de resistencia tenemos estos resultados. ¿Cuál es el mayor? 30 ohm. O sea, entre estos dos está la mayor resistencia. ¿Por qué? Porque el tester hizo un camino de acá hasta acá. Entonces, tenemos que este es el mayor, eso significa que acá hay un bobinado que viene hasta acá y después viene hasta acá.
hace todo este recorrido. Es la suma de una resistencia que hay acá y otra resistencia que hay ahí. Quiere decir que entre estos dos puntos está el mayor. Quiere decir que acá hay un punto común a esta resistencia y a esta resistencia que está de este otro lado. Quiere decir que este es el común. Es el común a esta y a esta, ¿ven? Porque es la suma de 23 más 7, 30 ohm. El que le sigue en valor, que es este, en mayor valor, es el star. Y el menor valor es el run. Quiere decir que nosotros cuando vayamos a medir, digamos, cuál es el común run y star de un compresor, tenemos que hacer este procedimiento. Una vez que tenemos determinado cuál es el común run y star, empezamos a hacer nuestras conexiones eléctricas. Si hablamos de una heladera familiar, en una heladera familiar, nosotros vieron que cuando recién iniciamos había que hacer un puente como para que la heladera o el motocompresor arranque. Bueno, en la heladera familiar tiene un relé de arranque. El relé de arranque, bueno, como sabemos, al común ya le va a venir una fase. Antes de pasar por el común, hay un componente que se llama protector térmico. El protector térmico es como si fuera una llave térmica que salta cuando hay algún problema eléctrico. En este caso, el protector térmico de nuestra heladera familiar lo que hace es, cuando hay algún problema eléctrico, se dispare, salta. Pero es de reposición automático. Cuando la térmica, ¿por qué salta? Térmica, por elevación de temperatura en el circuito, entonces salta. Este térmico también salta, pero cuando se enfría, vuelve a conectar. Supongamos, en la red eléctrica hay baja tensión ahora, en este momento. El compresor quiere arrancar, tiene baja tensión, pide, no arranca, el protector térmico se dispara porque si no se puede quemar el compresor. Al ratito se enfría, vuelve a conectar, hay baja tensión, vuelve a saltar. Se enfría, conecta. ¿Hay baja tensión? No, entonces ahí arranca. El protector térmico lo que hace en un primer momento es salvar al motor del compresor si hay algún problema eléctrico para que no se queme. Después, como dije antes, tenemos un relay de arranque. El relay de arranque de una heladera es amperométrico, se dice. Entonces, aquí vienen la otra línea, podemos llamarla línea 1, acá línea 2. Este va al start o al arranque. Y este pasa por acá, por una bobina que hay acá, y va al run. Este relay es amperométrico. ¿Por qué? Porque trabaja con intensidad. Cuando vimos electricidad, vimos que los electrones iban pasando por el cable a través del conductor a prender una lámpara, un compresor, un motor, lo que sea, un motocompresor o lo que sea. Entonces, cuando mi compresor de la heladera quiere arrancar, toma un consumo determinado que hace que esto suba. Ahí arrancó, cae. Esto
en realidad, cuando pasa la corriente por esta bobina, hace que suba, y cuando arrancó, un motor cuando arranca de este tipo toma demasiada corriente. Una vez que arrancó, la corriente baja. Toma demasiada corriente, ya arrancó, la corriente baja. Cuando baja, este yugo cae por gravedad. El relay amperométrico que nosotros estamos viendo acá, trabaja así, se energiza, sube el yugo, y por gravedad después, cuando esa intensidad no es tanta, cae. Y haciendo que mi heladera familiar con relay amperométrico arranque. Dentro del circuito, digamos, eléctrico, así va a andar todo el tiempo. Dentro de nuestro circuito eléctrico nosotros también tenemos un termostato de operación. El termostato de operación es el que me va a regular la temperatura de la heladera y va a hacer que pare y arranque la heladera. También tenemos la lamparita dentro de la heladera, y la lamparita va conectada entre la fase y el neutro. Esta es la luz. Acá tenemos el conector de la luz, que se va a prender y apagar cada vez que yo abra la puerta. Bueno, en las heladeras familiares, en la actualidad, este relay que tenemos acá, el amperométrico, es reemplazado por un relay de arranque también de estado sólido, compuesto por un semiconductor. Semiconductor es un componente electrónico que en determinadas condiciones deja pasar corriente y en otras no. Bueno, acá tenemos una bobina. En el relay de estado sólido es un semiconductor. Cuando también pasa lo mismo, que sube demasiado el consumo eléctrico, conduce o deja pasar corriente. Cuando no, deja de conducir. Un diodo, por ejemplo, es un semiconductor. Hablemos de un compresor o un equipo comercial. El equipo comercial tiene otra conexión, que es un relay voltimétrico, ya no amperométrico. ¿Y cómo es la conexión? Esta es una receta de cocina, o sea, esto va conectado así, como esta otra conexión que vamos a hacer del relay voltimétrico ahora. El relay voltimétrico es así, tiene 4 contactos, 1, 2, 4 y 5, y estas conexiones tienen también una disposición determinada. Como sabemos, el compresor siempre tiene que recibir 220. ¿Y dónde lo recibe? Por acá. Que va al 5. Y por acá va, podemos decir, a la línea 1. Y el otro siempre va al RAM. En este caso va a ir al 4. Y ahí va a ir a la línea 2. Quiere decir que ahí ya tenemos los 220 volts como para que el compresor funcione. No nos olvidemos del arranque. El relay voltimétrico internamente es así. Acá tiene un contacto que viene así. Acá hay una bobina. Y a esta bobina, ¿vieron que en el amperométrico pasaba la línea y pasaba la corriente a través
de esa bobina que hacía subir el yugo. No, acá esta bobina recibe voltaje. ¿Y de dónde recibe el voltaje? Entre el arranque o el start y la línea y el común, ¿ven? Entre estos dos recibe un voltaje y esto se desconecta en el momento del arranque. Este tiene, como es una heladera comercial, la heladera comercial anda todo el tiempo y trabajando, no todo el tiempo, también tiene un control de temperatura, pero está todo el tiempo, digamos, sometido a un trabajo severo. No es una heladera familiar que la abrimos cada tanto, no, la heladera comercial está constantemente abriéndose, cerrándose, entrando mercadería, saliendo. Entonces tenemos este tipo de circuito que lo hace, digamos, más robusto, particularmente en el momento del arranque. Y vamos a ver que durante también su funcionamiento tiene un capacitor de marcha que, digamos, le hace más fácil la vida a nuestra heladera comercial. Acá hay una conexión a ese capacitor de arranque, que es el que ayuda a que nuestra heladera comercial arranque más suave, vamos a decir, que la heladera familiar que tenemos en casa. Y fíjense qué conexión esta, porque, ¿ven? Viene al 1 y al 4 el capacitor de arranque. ¿Se acuerdan cuando hablamos al principio que acá se hace siempre un puente? Bueno, acá el puente lo vamos a hacer con este capacitor de arranque. Mirá, este viene directamente al RAN. Y por el otro lado, ¿ves? Pasa por acá, este contacto está cerrado, pasa por acá y va al start. Quiere decir que yo estoy haciendo esto. Ping, arrancó. Cuando arrancó, esto se abre, ¿qué es lo que pasa? Y yo saco ese puente que se hace. Capacitor de arranque. Después, como dije antes, también la máquina tiene un capacitor de marcha que lo ayuda en su, digamos, en su marcha. ¿Y dónde va ese capacitor de marcha? También conectado entre el 2 y el 4. O sea, va conectado siempre entre ellos dos. Este capacitor es permanente, o sea, está siempre conectado. ¿Por qué es permanente? Bueno, como dije antes, cuando un motocompresor tiene un capacitor de marcha es porque el bobinado permite que, digamos, este capacitor esté conectado y ayuda, digamos, a su marcha, a su funcionamiento. Es un almacenador. Los capacitores son almacenadores de corriente que absorben y la entregan y así funcionan. Entonces, así funciona una heladera comercial con un relay que se llama voltimétrico. Voltimétrico. Este capacitor y esta potencia de relay depende del motocompresor. No es lo mismo un compresor de 1 HP que de 2 HP, por ejemplo, monofásicos. Entonces, la potencia del capacitor de marcha particularmente va a cambiar y la potencia del relay voltimétrico también va a cambiar. Si yo otra vez lo dejo funcionando así, va a funcionar todo el tiempo la heladera comercial, pero lo que pasa es que también acá tenemos un regulador de la temperatura que cuando llega a la temperatura de corte, ese termostato va a cortar. Digamos termostato por ahora, ¿por qué?
Porque en una heladera comercial también podemos tener un presostato, que eso lo vamos a ver más adelante. Son elementos de control de temperatura o de protección que tienen los sistemas de refrigeración, particularmente comerciales. Entonces, ya vimos el circuito eléctrico de una heladera familiar con un relay amperométrico, una heladera comercial con un relay voltimétrico, y ahora vamos a ver un equipo de aire acondicionado, el circuito eléctrico de un equipo de aire acondicionado frío solo. También tenemos nuestro compresor con el común run y start, o run y start. Fíjense que en todos los motocompresores tenemos estos tres bornes, siempre lo vamos a tener. Y siempre las conexiones eléctricas son iguales. La heladera comercial esa que vimos es la heladera comercial del chino, esa que tiene ahí chiquita. Y también es la otra más grande, o la pequeña cámara frigorífica, tiene la misma conexión eléctrica. El compresor es más grande en una que en otra. Cambia la potencia del relay, pero la conexión es igual. Y en las heladeras familiares, la conexión que vimos al principio es igual. Y esta conexión, señores, es igual en tu aire acondicionado que vos tenés en tu casa, en el que tengo yo acá en el taller, en el que tengo yo en mi casa. La conexión eléctrica es la misma. Lo que va a cambiar siempre es la potencia del motocompresor. El motocompresor en todos los equipos de aire acondicionado va conectado así. Siempre los 220 van al común y al RAN. Acá hay 220. Acá hay un capacitor de marcha. El capacitor de marcha va conectado siempre así. Siempre, en todos los motores. Al estar va solito. Y el RAM va al capacitor y a la línea. Vamos a llamar la línea 1 y línea 2. Si yo conecto un motocompresor de aire acondicionado así, arranca. ¿Y qué tiene la unidad exterior? Bueno, el circuito eléctrico este es de una unidad exterior. Y vamos a ver esa conexión hoy. ¿Y qué tiene además la unidad exterior? Un motor de ventilador, es el que mueve el aire y que hace que la condensación se produzca. A través de ese ventilador, el condensador pasa del estado de vapor a líquido, porque ese ventilador es el que está, digamos, disipando el calor que se está produciendo en la unidad exterior. Y mirá la conexión del motor del ventilador. También tiene un start y un run. Y un común. Oh, es igual. Sí, es igual. Porque todos los motores se conectan igual en el aire acondicionado. Lo que cambia, este capacitor de marcha que tiene acá es más chiquito. Por ejemplo, un equipo de 3000 frigorías, que es el que yo tengo acá, o 3000 watts, lleva un capacitor de 30 a 35 microfarados. Y acá en el ventilador lleva uno de 2,5, 3 microfarados. ¿Cómo es la conexión? Igual. Y acá recibe la línea 1 y la línea 2. Y ahí probándolo así, con 220, funciona y anda. Lo que sí, esto, ¿dónde va? Va a una bornera de conexiones. Una bornera de conexiones es donde van a ir interconectados y donde va a recibir la corriente, la unidad exterior
para que se ponga a funcionar. ¿Quién le va a mandar esa corriente? La placa de la unidad interior. Y mirá cómo es. Va a venir uno acá y otro acá. Y este viene acá y este viene acá. ¿Ves? ¿Y de dónde viene esta? Viene de la unidad interior. ¿Cuándo viene? Cuando yo con el termostat, con el control remoto, le dije ponete a funcionar en frío, recibe los 220 y ahí se puso a funcionar el equipo frío solo. ¿Cómo funciona el equipo frío-calor? Bueno, el frío-calor aparte tiene una válvula, una bobina que nosotros le decimos válvula reversible, válvula de 4 vías, bomba de calor, es la que, digamos, por una conexión eléctrica, invierte el ciclo, haciendo que lo que es unidad interior, la serpentina de la unidad interior, la manda al exterior. Y la serpentina exterior, el condensador, la manda digamos, por un intercambio de cañerías que se hace en forma eléctrica, hace que se invierta el ciclo y nos dé calor en el invierno adentro y frío en el verano. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, cómo funciona mecánicamente, pero el circuito eléctrico es este que yo voy a hacer. Para eso, esto va a cambiar. Pero este 220 y este también 220. Acá tiene que recibir 220. Vamos a llamarla válvula reversible. ¿Y cómo es esto? Bueno, la bornera ahora tiene 4 cables, 4 conexiones. Una que es un neutro, vamos a llamar compresor, ventilador y 4 vías. Como dijimos antes, trabajan con 220, fase y neutro. Vamos a conectarla así, mirá. Acá venimos al neutro. Ya, ahora después va a tener que recibir la fase. Acá venimos al neutro. Y después va a recibir la fase. Y acá venimos al neutro. Y después va a recibir la fase. ¿Ven? Neutro, neutro y neutro. Conectemos el compresor. El compresor va a venir así. Y ahí va a recibir la fase. El ventilador va a venir acá así. Y va a recibir después la fase. ¿Quién la manda? La fase, la unidad interior. Y acá tenemos las 4 vías, que tenemos el neutro, y la fase le va a venir por acá. Y le va a venir la fase. ¿Cómo va conectado? Así de esta manera. Entonces, tenemos el neutro. Ahí lo puse a funcionar en frío. Acá le va a venir al compresor y va a arrancar. Va a venir al ventilador y le va a arrancar. No va a recibir la válvula de 4 vías. ¿Por qué? Porque yo lo puse en frío. Ahora lo pongo en calor. Recibe el compresor, recibe el ventilador y también recibe
la válvula de 4 vías y se pone a funcionar en calor. Este es el circuito eléctrico de un equipo de aire acondicionado frío-calor hasta más o menos 4.000 watts, 4.000 frigorías. Después vamos a ver un poco más adelante que cuando son equipos más poderosos tienen un relay, una contactora que habilita el compresor. Pero eso lo vamos a ver también un poco más adelante con otro tema también de instalación, de circuitos eléctricos un poco más complejos, que va a ser el equipo frío-solo, frío-calor de más de 4.000 watts, el circuito eléctrico también de una heladera no frost, pero por lo pronto, en este momento y del curso de refrigeración en 12 clases, ya vimos lo que es una heladera familiar, cómo se conecta, una heladera comercial, un equipo frío-solo, frío-calor, de hasta 4.000 watts. Para no atosigarlos y hacer salir demasiado humo porque es demasiado, por hoy vamos a terminar y les voy a decir, esto es, como yo siempre digo, pan caliente. Este es el circuito eléctrico de un equipo frío-calor y el otro que vimos es el frío solo y el otro de una heladera comercial y de una heladera familiar. Este equipo que yo tengo, que acá es Toshiba en mi taller, tiene este circuito eléctrico. Y el que tengo en mi casa, que es un Sanyo, tiene este circuito eléctrico. Y el que vos tenés en tu casa, si es frío o calor, tiene este circuito eléctrico. Si es frío solo, tiene el otro. O sea, es igual en todos los equipos de aire acondicionado. Si es frío o calor, tiene este circuito. Si es frío solo y hasta 4.000 watts, es el otro. Ustedes están aprendiendo acá cómo funciona, cómo se hace. Y así se hace. Después, este será en el equipo, no sé, en este Toshiba será color azul, marrón, rojo, no importa. Ustedes, siguiendo este circuito eléctrico, puede ser de cualquier color, pero nosotros lo conectamos así y va a andar. Así que, bueno, por hoy vamos a terminar esta clase y nos estaremos viendo el jueves que viene. Hasta el jueves.